administrar de forma sostenible un conjunto de usos del territorio. Y cuando hablamos usos del territorio estamos incorporando usos acuáticos y terrestres, no tenemos que olvidar nunca lo acuático, y además por deformación profesional siempre me saldrá a mí lo acuático, ¿de acuerdo? Tomamos entonces la gestión costera, como bien tenéis aquí, como un instrumento de ordenación y planificación, ¿vale? Que está basado en la gobernanza, y la buena cooperación. Como el litoral y la costa son dinámicos, es un proceso dinámico, va a estar en continuo renovación y observación, ¿de acuerdo? La meta es poder integrar todos los usos de una forma armoniosa, una forma armoniosa para llegar al desarrollo sostenible. La costa es un medio de transición y de interacción entre distintos compartimentos, ¿de acuerdo? Yo me centro en los compartimentos ambientales, entonces tenemos litosfera, atmosfera, hidrosfera salada, hidrosfera dulce, ambiente continental, biosfera, y hay una gran interrelación entre ellos. Estamos hablando de un sistema complejo, ¿de acuerdo? Donde estas interrelaciones le dan un efecto o un plus en cuanto a la valoración, ¿de acuerdo? Si es bien gestionado, le da un plus a la valoración de estos sistemas y de estos territorios. Perdón. Importante, hablo de costa y litoral y no son sinónimos. Muchas veces se habla de sinónimos y no lo son. Costa abarca una franja que no tiene límites fijos, ¿no? Los límites están dados por la interacción del máximo nivel del mar en el Holoceno, ¿de acuerdo? En la costa, ¿de acuerdo? Es una franja grande. En cambio, el litoral solo atiende a procesos actuales, ¿vale? Es lo que está ocurriendo ahora. Aquí lo tenéis explicado. Es una franja, por lo tanto, el litoral inserta en la costa. Costa tiene en cuenta procesos pasados y actuales, pasados a escala geológica, ¿de acuerdo? Y litoral a escala actual, en el presente. Si hablamos de marejadas, hablamos de litoral. Si hablamos del nivel del mar en la última glaciación o en el periodo interglacial, hablamos de costa. Hemos dicho que se influencian todos los ambientes y es que esta influencia va a llegar hasta donde llegó el nivel máximo del mar en el último periodo interglacial. ¿De acuerdo? Ojo que aquí en Chile también se confunden estos dos términos con borde costero. Y borde costero solo es un término jurídico-administrativo. La ocupación humana en esta área somete el territorio a grandes cambios, intensos cambios de uso que hacen que la variación natural que se da por ciclos, pues las mareas o los procesos estacionales, ¿de acuerdo? De invierno o verano, que están ligados a la interacción de atmósfera, océano y continente, estas variaciones naturales que se dan en el litoral, cambian y afectan a estos usos que se dan en la costa, ¿de acuerdo? Lo que provoca una disminución de la atenuación que tienen los ecosistemas costeros para disminuir la amenaza costera, ya sea del origen que sea, centrada en procesos físicos, pero también puede ser amenaza costera derivada de acciones antrópicas, ¿de acuerdo? En muchos casos, como se delimita esta respuesta,
Las zonas adyacentes están mucho más expuestas y se causan más daños, ¿de acuerdo? En el contexto de este taller nos vamos a centrar en el uso residencial, pero como podéis ver hay muchas acciones ligadas a la costa, ¿de acuerdo? No solo está el uso residencial, también tiene una gran importancia paisajística, o sea, tiene una gran valoración todos los cuerpos de agua, ¿de acuerdo? Está ligado a un uso industrial, agropecuario, ¿de acuerdo? Y no solo a usos, sino que encontramos diferentes procesos físicos, impactos, etc. De esta forma, el desarrollo inmobiliario ha mercantilizado e instrumentalizado mucho los procesos que se han dado en la costa y han ofrecido áreas residenciales basadas en esta imagen verde o en esta valoración paisajística que he comentado antes, ¿de acuerdo? Y ha despertado el interés para que gran parte de la población vaya a residir, ya sea como primera residencia o como segunda residencia, a las áreas costeras, y hay una gran presión, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el ejemplo de dos grandes proyectos, son conocidos, el proyecto de Algarrobo y el proyecto de Los Molles, que se construyeron sin tener en cuenta precisamente los procesos físicos donde que se daban donde se estaban construyendo, ¿de acuerdo? Si pasamos a la otra diapositiva, ahora vemos efectivamente lo que todos sabemos, que en Algarrobo hay un gran problema con la erosión costera, las marejadas todos los inviernos acusan mucho el borde costero, ¿de acuerdo? Acusan mucho el litoral y luego el proyecto inmobiliario de Los Molles, donde se construyó encima de un humedal y en cuanto hubo una precipitación más intensa de lo que acostumbraba a ver, se anegó, el humedal volvió, ¿de acuerdo? Volvió bajo no unas condiciones óptimas, porque volvió sobre asfalto, entonces se llevó coches, inundó plantas bajas y tuvo una gran repercusión. Esto, si no hubiese estado con una capa que impermeabilizaba la zona y no hubiese tenido los rellenos para construir el proyecto, la inundación se hubiese frenado seguramente o incluso se hubiese controlado a ciertos puntos en específico. Y el propio humedal habría reabsorbido a la larga esta excedente de agua, ¿de acuerdo? Y además pues lo habría filtrado y hubiéramos tenido o disfrutado de todas las bondades ecosistémicas que nos brinda el humedal, ¿no? Que luego ya entraremos más a fondo. Con estos ejemplos quiero dar a entender que para construir se ha de conocer los procesos que hay asociados a esa zona. Si se conocen y se respetan, problemas como estos seguramente no pasarían. Aquí podemos ver entonces cómo la construcción inmobiliaria posee una gran capacidad para transformar el medio y de manera casi siempre irreversible, ¿de acuerdo? Opera barriendo totalmente el espacio a ocupar. ¿Sí? Es típico estos dos casos
relleno, erosión, pero también es típico que inmobiliarias que se ponen en la parte de atrás de la playa acaben barriendo o unificando el terreno, por lo tanto, también barren las dunas que pueda haber detrás de la playa. ¿De acuerdo? La lógica de los conflictos inmobiliarios entonces está muy vinculada a la urbanización de espacios naturales y al desconocimiento de los procesos que actúan en ellos. Por ello se ha desecado humedales, marismas, han intervenido los cauces, quebradas, se han construido estructuras portuarias, de acuerdo, que han modificado las corrientes marinas también. Se ha producido el quiebre, la rotura, la nivelación de los campos dunares. Ha habido una transformación, ¿de acuerdo? La transformación entonces de la zona costera por la urbanización afecta a los componentes del ecosistema y desaparece la flora que está asociada, flora y fauna. Hay una degradación visual, hay una degradación en cuanto a contaminación y hay una destrucción de los ecosistemas frágiles. Los procesos también vinculados a este tipo de ecosistemas, pues los flujos hidrológicos, como os he explicado, de la deriva litoral, también los intercambios que existen entre el litoral y las partes más continentales de territorio costero, y los efectos son inmediatos, pero también son a medio y a largo plazo, como puede ser en el caso de Algarrobo. ¿De acuerdo? Se puede causar inundación, se puede causar erosión, y esto es debido sobre todo a la rigidización de la costa y a la impermeabilización del terreno. Y con estas dos acciones, lo que se impide sobre todo es que el terreno varíe de forma natural. ¿Dudas? En general, lo que la urbanización o el desarrollo inmobiliario genera en la costa es la desaparición de flora y fauna, es la degradación y ocupación de hábitats frágiles, la degradación paisajística y la pérdida de geoformas del relieve, ¿de acuerdo? El relleno de humedales, la alteración de los cursos de agua, ¿vale?, de la escorrentía, de quebradas, la interrupción de los flujos hidrogeológicos y los quebradas con el litoral, ¿de acuerdo? Cuenca litoral, erosión costera e inundación, concentración de equipamiento en la zona y la producción de residuos y la concentración de también contaminación en los cuerpos de agua, la impermeabilización del suelo, la salinización de napas subterráneas. Cuando no se impermeabiliza el suelo, no se deja que el terreno filtre el agua, y este agua, este espacio de este agua que lo llenaba, pero ahora mismo no está llenando, es suplantado por agua de mar, y este agua del mar es más salina, por lo tanto las napas subterráneas de acuíferos se salinizan y el agua ya no sirve para uso habitual, ¿de acuerdo? Y también asociada a una concentración de población, pues va a haber una sobreexplotación de agua. ¿Dudas? Profe, Dígame.
Una duda, esto, ¿cómo, estos efectos que se muestran, cómo se intensifican a propósito de que la quinta región también progresivamente, ¿cachai? A lo mejor lentamente avanza en un proceso de desertificación, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, qué efectos tiene además de esto, toda la transformación costera a propósito de la urbanización? Pero por la desertificación no está ligada a bueno, en cierto modo no está ligada a la urbanización. Si añadimos la sobreexplotación de agua, sí. Lo que hace es que las especies que están adaptadas a vivir bajo unas condiciones ambientales determinadas no se puedan adaptar porque su tiempo de adaptación es mucho más largo que no nuestro tiempo de vida, por ejemplo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, al no poderse adaptar a este cambio, se va a ir muriendo y va a degradarse el ambiente y vamos a perder servicios ecosistémicos que nos podían ofrecer. Por ejemplo, si se mueren árboles en general, aparte de la pérdida que tenemos paisajística, vamos a tener una pérdida en cuanto a la amortiguación que tienen los árboles para disminuir los contrastes térmicos en una ciudad. Pero ¿Sí? entonces pasaría algo muy, muy extraño, que la costa empezaría a hacer mucho, mucho más calor del que usualmente hace, por ejemplo. Sí, sí, o sea, no en la costa, pero sí en la ciudad que está en la costa. Claro, claro. Mm. Muchas gracias, profe. Eh, Disculpe la ¿Puedo hacer interrupción. Ahí No, está. hacer una tranquilo, eh, dígame. no, que quería saber que frente a todos estos daños ocasionados ya en nuestra zona, ¿hay alguna forma de revertir esa situación que permita aliviar el impacto? Porque definitivamente disminuirlo no, pero ¿qué aspectos se podrían trabajar para que esto no avance y sea más catastrófico de lo que es ya? Evitar que se vuelva, o sea, que surjan nuevos proyectos. Eso es lo primero. O sea, parar la situación. Y luego, una vez se domine o se conozca bien cómo funciona el medio, que aún no se conoce bien, entonces ahí ya se miraría el retomarlo si hiciese falta y bajo otras condiciones. ¿Cómo frenar o cómo aminorar lo que está pasando ya? Es difícil contestación. En el caso de urbanizaciones que no tengan buen drenaje, pues diría que un buen drenaje, poner ya esta artificial, ya la costa no es natural, vamos a poner un buen drenaje. Igual poner un buen abastecimiento de agua para que no se sobreexploten los pozos de agua, las nacas subterráneas. Que el drenaje que se ponga vaya directamente a los acuíferos, ¿de acuerdo? No lo sé, soluciones de ingeniería verde ahora mismo están poniéndose muy de moda. Esa sería una solución. Frenar el embate de las marejadas, por ejemplo, pues con algas que puedan frenar esa energía. Entonces, al frenar la energía ya no llegará, la energía del oleaje ya no llegará tanto a la playa o a la costa y no se erosionará tanto. La arena perdida ya estará perdida. Acaso que no se haga una regeneración de playa, pero eso tiene otros costes ambientales también asociados.
Las funciones ecosistémicas son procesos con los que los ecosistemas contribuyen al bienestar de la sociedad, ¿de acuerdo? Y los ecosistemas costeros nos pueden otorgar o sea, todos ellos, ¿de acuerdo? Nos dan servicios ecosistémicos culturales, de aprovisionamiento, de regulación y de sostenimiento. Sostienen la vida, hacen fotosíntesis, nos dan alimentos, ¿de acuerdo? Contribuyen al ciclo natural del ciclo hidrológico o de los componentes biogeoquímicos. Están asociados a la regulación de la temperatura y de la calidad del agua. Al haber una cobertura vegetal se va a sanear la atmósfera que hay en ese ambiente. Una solución, por ejemplo, sería también dentro de la ciudad poner más áreas verdes, a lo mejor, a la pregunta que antes me has hecho. También nos aprovisionan de comida, de medicinas, polinizan, ¿vale? Todos vale la pena mirar por estos ecosistemas porque nos están ofreciendo una gran diversidad de servicios ecosistémicos. Ahora acabo así de hablar generalidades. Me voy a hablar de ecosistemas costeros sensibles, ¿de acuerdo? El primero que vamos a ver es el bosque esclerófilo, que es un bosque típico de zonas mediterráneas. Es un bosque acostumbrado a el clima mediterráneo y a tener, por lo tanto, épocas de sequía muy fuertes, y con el agua de los inviernos templados, que normalmente llueve en invierno en estos sitios, esa vegetación le es suficiente para aguantar el resto del año y la sequía, ¿de acuerdo? Tiene unas hojas muy características que están como enceradas, son duras pero flexibles, ¿de acuerdo? Y este sistema que tienen sus hojas le ayuda a retener la humedad durante todo este tiempo, ¿de acuerdo? Resisten grandes periodos de sequía y de calor y son perennes, siempre están verdes, y aunque son muy resistentes, son muy sensibles a la desertización. Una vez ha habido una degradación ambiental y la cubierta vegetal se ha visto dañada de alguna forma, al no tener un sustento, unas raíces, una vegetación suficiente que aguante los nutrientes del terreno, las lluvias torrenciales arrasan y arrasan también la vegetación incipiente que aún no está creciendo. Y esta vegetación es sustituida por otra de crecimiento más rápido, ¿de acuerdo? Esto se tuvo cuenta en el pasado, que eran especies de crecimiento lento, y se sustituyeron por pinos y eucaliptus. También pasa actualmente en las plantaciones, que interesa que generar madera y celulosa con árboles de crecimiento rápido, ¿de acuerdo? Entonces hay un problema con el bosque esclerófilo porque es de lento crecimiento y es fácilmente sustituido de forma natural o artificial.
También es un bosque que no está, que los incendios lo sanean, sin embargo, no, sus semillas no están acostumbradas a temperaturas tan elevadas. En cambio, las del pino, por ejemplo, sí, y el pino es una especie oportunista en los incendios y crece rápidamente con un estímulo de calor. ¿De acuerdo? ¿Dudas del bosque esclerófilo? ¿Qué funciones ecosistémicas más concretas tiene el bosque esclerófilo? Ya hemos hablado de que los árboles pueden suavizar el clima, ¿de acuerdo? Suavizan las temperaturas, conservan más la humedad, absorben más la lluvia, la escorrentía también, contribuyen a la regeneración del suelo, al aprovechamiento de nutrientes que el propio bosque genera, nos otorga combustible y protección, recreación para el ser humano y también otorga valores espirituales ligados. Mantienen la cadena trófica, captan los nutrientes y captan el CO2 y a partir de la fotosíntesis empieza la cadena trófica. Dan cobijo a una gran fauna diferente. Mediante la fotosíntesis convierten la luz del sol en energía química que almacenan en sus troncos en forma de madera, en forma de hoja. Nos dan fuentes de alimentos, fibras, medicinas, producen oxígeno, también limpian la atmósfera del CO2, ¿vale? El terreno, el suelo ligado a estos bosques filtra el agua y sus contaminantes, por lo tanto purifican las aguas. Como ya he dicho antes, también favorecen la polinización y también ante inundaciones y erosiones reducen los daños ante catástrofes. ¿De acuerdo? No es igual una quebrada con un bosque que tiene árboles de raíces profundas, como es este, que un bosque que tiene raíces más superficiales, como puede ser el pino. ¿De acuerdo? El bosque que tiene raíces más superficiales, al llegar un torrente de agua, se lo lleva por delante, no ofrece resistencia. En cambio, un bosque más asentado sí que puede frenar ese torrente y el sedimento que va con ese torrente. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende. Que después igual yo creo que vamos a hacer algunas preguntas porque hay algunos conceptos que, digamos, no nos son tan cercanos para la sociología, pero después yo creo que precisamos en eso. Pregunten, no más. Si Vale. están, pregunten. Vale, vale. Así que ahí, chiquillas, chiquillos, cualquier cosa, metan la cuchara nomás. Las quebradas están muy relacionadas con la existencia de árboles y con lo que he explicado antes del bosque esclerófilo, ¿de acuerdo? Las características de las quebradas es que las quebradas se formaron por escurrimiento esporádico, ¿vale? Del agua, por escorrentía, ¿de acuerdo? Y aunque actualmente no lleven agua, en algún momento hubo agua y en algún momento podrá volver el agua. ¿Sí? Así que tenemos quebradas. Las quebradas se caracterizan por tener
por estar encajonadas entre montañas, por tener la configuración propia de la escorrentía, ¿vale? Por lo tanto, son ejes estructurales del drenaje, de las precipitaciones, pero también del drenaje que llega desde las montañas, ¿de acuerdo? Desde acuíferos, desde otros cauces, etc. Están ocupadas por diversidad de flora y fauna. Depende del grado de intervención que tenga la quebrada. Va a tener una mayor diversidad o una menor diversidad. ¿De acuerdo? Y también al ser un valle y concentrar el paso de las aguas, son ricos en recursos minerales. Acostumbran a ser ricas en recursos minerales. Funciones ecosistémicas de las quebradas. Pues, como ya he dicho antes, son ejes, por lo tanto, funcionan activamente en la escorrentía de la precipitación. La absorción de estas aguas, de esta escorrentía, recargan los acuíferos que tenemos debajo de tierra en las napas más subterráneas. ¿De acuerdo? También retienen sedimentos. Y la contraparte de poder retener sedimentos es que también pueden retener contaminantes. En algunos casos hay una concentración de contaminantes elevada asociada al fondo de las quebradas o también de residuos por acumulación. ¿De acuerdo? Son áreas con alto valor ecosistémico debido a su biodiversidad. Tenemos una ladera que está orientada al sol, ¿vale? Y va a haber un tipo de biodiversidad que está más a gusto o se ha adaptado a unas condiciones de luminosidad y de radiación determinadas del sol. En cambio, tenemos otra ladera que es contraria, que no le está dando tanto el sol y habrá otro tipo de fauna y flora acostumbrada a estas condiciones ambientales. ¿De acuerdo? Como los bosques capturan CO2, si hay vegetación, hay fotosíntesis, ¿de acuerdo? Así que limpian nuestra atmósfera. También provee de servicios culturales ligados a la espiritualidad, a la recreación, al disfrute del paisaje, al turismo, ¿de acuerdo? Regulan temperaturas y precipitaciones y mantienen tanto la calidad del aire como de los suelos. ¿Sí? ¿Cómo se pueden ver impactadas las quebradas? Aquí a lo mejor vosotros me podríais decir más de lo que yo os puedo decir. ¿Cómo se ven impactadas por la urbanización? Aquí en Valparaíso existe la quebrada Cabritería, que es como la de mayor longitud a lo largo de su extensión. Y aparte de la degradación por basurales, también tenemos la contaminación que ha generado los puntos de conexión de ESVAL en el transcurso de toda la quebrada, y eso genera contaminación a las aguas y a las tierras. Los viaductos, ¿cómo se llaman? Los conectores de agua servida no tienen un mantenimiento constante en el tiempo, y se ha visto ese tipo de contaminación y lo que produce obviamente enfermedades en los vecinos. Sí. Todo lo que me has explicado está relacionado con la impermeabilización del suelo, ¿vale? Y con el tráfico rodado por esta impermeabilización, ¿vale? ¿Cómo podríamos frenar eso? Pues teniendo en cuenta que si hay lugar, si no están todas ocupadas, si hay lugar para
poder desarrollar y reforestar, pues sería una buena opción, sobre todo si el tráfico rodado está ahí. Disculpa, ¿a qué te refieres con el tráfico rodado? Con el tránsito de vehículos Ah, que emiten CO2. vale, vale. Claro, en el caso de la quebrada Cabritería, no no está pavimentada la quebrada como si fuera una calle, como muchas de las otras quebradas, por ejemplo, acá donde vivo yo, en Cerro Cordillera, las quebradas sí constituyen calles importantes de acceso, pero en Cabritería todavía se conserva vegetación y había un proyecto de construir una autopista sobre la quebrada, pero no sé en qué está ese proyecto actualmente. Entonces pienso que en esa quebrada todavía se podría restaurar el ecosistema de alguna forma. ¿Cómo te imaginas que sería una buena forma de asentarse en un territorio respetando este ecosistema de las quebradas? ¿Qué forma de construir o qué materiales, por ejemplo? Porque yo, por ejemplo, pienso en el hormigón y que es un material que tiene un gran impacto en los ecosistemas y que lo ideal sería no utilizarlo. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que sea una forma de construir, de asentarnos en Valparaíso respetando las quebradas? Si bien es cierto que el hormigón impermeabiliza el territorio, también hay que tener en cuenta que el bienestar humano, las condiciones básicas para que alguien se pueda desarrollar. Y si construyésemos con materiales que no estuviesen muy consolidados, habría una variación térmica que no se podría vivir en las quebradas. A lo mejor la madera sería una buena solución, pero sí, a lo mejor la madera sería una buena solución. Entonces, No, construir claramente no edificios, o sea, no a una escala tan grande y tratar de buscar otros materiales que no afecten tanto al medio ambiente y que quizás se puedan degradar en un tiempo menor, ¿o no? sí. O sea, no entiendo de materiales, pero sí podría ser una solución en cuanto a no hacer un megaproyecto, hacer proyectos más individualizados y que los materiales fueran mucho más reutilizables de alguna forma. ¿De Ya, acuerdo? muchas Que su gracias. tiempo de vida fuera más corto. Sí, Perfecto. comparto algunas cositas que aparecen en el chat. Bueno, Matías comparte que en Valparaíso, bueno, las quebradas se utilizan para denominar la separación por cerro, efectivamente. O sea, Eso, dale, dale. profe, en la página anterior lo definía como la separación entre montaña y montaña, o sea, que quedaba entre dos montañas, eh, y que tienen no recuerdo cuál era la palabra que ocupó, pero cierto, como una caída de agua, entonces, un fluente, que venía de las montañas o no recuerdo cuál era el otro, una Sí, vertiente. Entonces, no logro comprender, porque sí es cierto que gran parte de las quebradas de Valparaíso tienen vertientes, no entiendo cuál es la fuente de estas, porque bueno, claramente estamos muy lejos de ambas montañas. Hablamos en tiempos geológicos en cuanto a la formación de estas montañas, pero sí empezó, digamos, el paso de agua empezó a erosionar el terreno y empezó a hacer cárcavas y de la cárcava se hizo la montaña, ¿de acuerdo?
Y me he saltado varios pasos intermedios, pero fue erosionando, hizo barrancos, luego quebradas, ¿de acuerdo? También está el factor tectónico, no hay que olvidarlo que también hay elevaciones por factor tectónico, pero el agua siempre busca los recovecos y al buscar los recovecos erosiona allá por donde va ese mismo recoveco. Claro, no, hay profe, no me corrige, pero yo entiendo que todo el sistema ambiental en el que nosotros vivimos, en esta parte de la quinta región, está articulado desde el Cerro La Campana. Entonces, todas esas afluentes de agua que en algún momento nosotros vemos aparecer por acá al lado de nuestras casas en la quebrada o que están abovedadas, como comentaba la profesora en el caso de Cerro Cordillera, donde ya fue urbanizado eso y el fondo de quebrada en verdad ahora es una calle. Todo eso tiene un origen, digamos, desde allá, desde La Campana, que queda, bueno, no tan lejos de acá, queda en Olmué. Desde allá viene, digamos, todo eso que decanta acá en el mar. Entonces, no sé si es preciso con lo que comentaba Matías, de dónde se origina la vertiente o de dónde está y de dónde empieza a llegar toda esa agua que entiendo que antiguamente también tenía mucha más densidad, ¿cierto? Ahora está muy degradado todo eso. Sí, la escorrentía actual supongo que depende de las quebradas y que depende de las quebradas. Aquí en Chile pues viene o de los Andes o de la cordillera de la costa y en Valparaíso casi todas vienen de la cordillera de la costa. También habrá quebradas que vengan desde cerros no quebradas sino escorrentías que vengan desde cerros más próximos a la costa. Y el origen de ese agua, si no es visible, viene de acuíferos. Pero igual hay sistemas hidrológicos que están operando por abajo de la tierra. Montserrat comentaba que en Cabritería hay un parque, porque se estaba trabajando en un parque. Claro, en la zona alta de Cabritería entiendo que es por donde está Juan Pablo II, la población Juan Pablo II, que es, digamos, donde se une Placeres con Rodelillo. Ahí hay un proyecto, no sé si es de restauración de la quebrada o de conservación o de habilitación de un parque, pero efectivamente hay senderos por lo menos donde se puede transitar y recorrer la quebrada. Sí, Carlos, yo he ido personalmente, incluso estuve participando en una posibilidad de generar una mesa de trabajo con el PAR para evitar el tema de la contaminación de la quebrada. Ese parque está a la entrada, no es una recuperación, es un espacio pequeño a la entrada. Hay senderos que se formaron de manera natural también por la gente del sector, pero hasta el paradero 9 se puede transitar por la quebrada. Después de ahí hacia Yolanda está inaccesible tanto por el crecimiento de arbustos y por la contaminación de basura, porque ahí, ese lado de ahí es un ecocidio, realmente demasiada basura. Cada vez que voy se aumenta la basura y no hay posibilidad, a pesar de que se logró grabar de alguna forma como área verde, pero no hay un plan de gestión real para poder recuperar ese espacio. ¿El paradero no es donde está como una cuestión de esval, como una copa de agua, por ahí o no? Sí, donde está el supermercado, hay un supermercado aquí a mitad de cerro. Ya. Y hasta esa altura nosotros alcanzamos a llegar, pero después de eso, imposible. Ya. Es una deuda pendiente que hay que solucionar junto con el rescate de todas las quebradas, pues, Carlos. Sí, totalmente, totalmente. Además, siempre he pensado que Cabritería tiene esa potencialidad que si fuese un sendero, se podría recorrer desde Yolanda hasta Arribísima por una vía alternativa peatonal que sería muy buena, que también podría tener la utilización como parque o tener pequeños puentes, digamos, que unan Placeres con Barón o con Rodelillo más arriba y que de una u otra manera también facilitaría mucho la movilidad de las personas.
Sí, esa era la idea, pero a propósito habían nombrado que había un proyecto de construcción de viaducto, ese proyecto está mencionado en el Pladeco, así que todavía tenemos la espada de Damocles como posibilidad que se construya. Claro, eso va a depender de cuando el puerto necesita mayor expansión, necesita canalizar, digamos, todo el flujo vehicular por otro lado. Bueno, ahí va a aparecer nuevamente a la palestra la solución por cabritería, que también, o sea, es una locura. Habría que expropiar no sé cuánta gente, ¿no? Y yo creo que en la práctica no sé si sería posible porque pienso que habría mucha presión, Eran pero bueno, 160 viviendas, familias que iban a ser afectadas por ese proyecto. claro, no, una Por la locura. serie que fueron. Yo desconozco los ejemplos que me estáis dando. Son totalmente nuevos. Bueno, podemos visitar los profes si vienen a hacer una visita de terreno por acá, no hay problema. Así es. Vale. Hermoso el espacio, aparte Sí. que es el tercer palmar de Chile. Hay mucha palma chilena. Claro, en toda esta parte que después llega como al Salto, da la vuelta hacia donde está el Palmar el Salto, pero claro, acá se ve mucha palma, por Placeres, Rodelillo, Barón, Nueva Aurora, es muy lindo, realmente es muy lindo. Está protegida, ¿verdad? La palma chilena. Claro, Sí, la palma chilena sí, pero solo está protegida la parte del Palmar del Salto, estas otras partes no. De hecho, los Vale. proyectos inmobiliarios que se hacen dejan la palma, pero la rodean de edificios. Entonces, la otra amenaza que también está pendiente, que se está dando ya arriba en Cabritería, son las tomas. Hay varias tomas ahí que están afectando y están llegando al espacio de la quebrada. sí, es complejo lo de las tomas, porque es una solución de subsistencia y no hay más espacio, entonces es complejo. Ahí que tendría que entrar una buena gestión que asegurase una vivienda, no sé. Claro. Tendríamos que cambiar el sistema económico de este país, de este planeta. Más o menos. Nos pasamos a las dunas. Las dunas son otro ecosistema costero sensible. ¿Qué caracteriza un campo dunar? Siempre que he hablado con chilenos sobre las dunas, os imagináis la gran duna, os imagináis Concón quizá, pero hay dunas menores a 1 metro que tienen las mismas funciones ecosistémicas que las dunas grandes, ¿de acuerdo? Tienen características diferentes, obvio, pero todas tienen su papel ecosistémico, ¿de acuerdo? Las dunas son acumulaciones de arena no consolidada que ha sido transportada por el viento. Son, como ya he dicho, de altura muy variable y lo que las estabiliza o lo que estabiliza las dunas costeras es la vegetación. Si no hubiese vegetación que estabilizase, adaptada a esas dunas, la arena se movería y tendríamos otro problema ambiental si detrás de un campo dunar se construyesen viviendas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las dunas de los desiertos son así. No están estabilizadas y se mueven porque no están estabilizadas. Normalmente vamos a encontrar las dunas en la parte trasera de las playas y la vegetación que vive en esas dunas, ya he dicho que está muy adaptada a este tipo de arena que en principio es muy abrasivo porque viene con el viento, ¿de acuerdo? Pero luego se acaba estabilizando en el propio montículo de arena
y es captado por esta vegetación. ¿Sí? Además, también esta vegetación se va a adaptar al spray salino, a las salpicaduras del mar que pueden llegar, o no aquellas que pueden llegar, sino que también son transportadas por el viento. ¿Sí? Y por lo tanto, ya que están tan adaptada a esta vegetación, tenemos alta concentración de biodiversidad endémica. ¿Sí? Podemos encontrar desde pequeños matorrales, desde pequeñas hierbas, hasta árboles mucho más grandes. Va a depender también de lo evolucionado que esté nuestro campo dunar. Hay una sucesión de vegetales que las primeras plantas estabilizadoras se ponen en primera línea, ¿vale? Lo llamamos dunas primarias o embrionarias antes de las primarias, ¿de acuerdo? Y conforme nos vamos introduciendo en continente, van apareciendo dunas con más vegetación, ¿vale? Y con más vegetación más alta todavía. Sobre todo las primeras dunas, estas dunas que os he dicho embrionarias o primarias, son muy sensibles a los cambios, porque son especies que son endémicas, como ya he dicho antes. ¿Qué funciones ecosistémicas tiene? Pues un reservorio de arena de la playa. Si la playa se erosiona, va a recuperar su morfología por la arena que tiene de las playas y también por otra arena, otra fuente de sedimento que viene de mar, ¿de acuerdo? Pero de las dunas también. Así que es la reserva de arena de la playa. ¿Sí? Estas variaciones que he dicho que había en los sistemas ambientales, variaciones naturales, se deben al movimiento precisamente de pues, ciertas especies, ciertos procesos geológicos, hidrológicos, etc. Frenan la velocidad del viento. El viento llega con material en suspensión, suspendido y este material en suspensión es arena. ¿Quién ha estado en la playa un día ventoso y le ha molestado la arena que le tocaba en la cara? Pues las dunas frenan este viento que está cargado de sedimento, ¿de acuerdo? Y obstaculizan que vaya a la llanura costera, que se interne más en el continente. ¿Sí? También actúan como barrera de la sal, del agua con sal, ¿de acuerdo? Lo que os he explicado de la cuña salina y en los acuíferos, ¿vale? De la salinización de los acuíferos, también ocurre a nivel de las primeras capas de terreno, ¿sí? El aire que tiene cierta humedad y esta humedad, también esta carga acuática tiene una concentración determinada de sal, va a ser frenada, ¿de acuerdo? Previenen de la erosión, tanto de la erosión marina como erosión provocada por viento. Amortiguan la acción de los eventos extremos, y esto es muy importante porque amortiguan la llegada de marejadas, pero también amortiguan la llegada de tsunamis. Un tsunami no entrará hacia continente de la misma forma si hay dunas o no hay dunas. ¿De acuerdo? También filtran el agua de la lluvia. Dan cobijo a fauna y flora específica. Hay mucha avifauna, muchas aves que anidan en las dunas.
suelen contener, sobre todo porque en algún momento fueron móviles, restos arqueológicos, y además es un atractivo turístico. Hay las dunas de Concón, por ejemplo, a alguien que es de fuera, impresionan. A mí me impresionaron cuando las vi. Y luego dije, qué pena que estén construidas. ¿Qué impactos provoca el crecimiento urbano en ellas? Pues la tendencia es por el valor agregado, este valor verde que se le ha dado a residir en la playa y en primera línea. Detrás de la playa la tendencia es a borrar las dunas, sean de la altura que sea, se tiende a nivelar el terreno y a ocupar ese lugar. ¿De acuerdo? Cuando en algunos casos no es así, sirve para material de construcción sobre todo y la extracción de áridos. Si asfaltamos, si ponemos hormigón, si ponemos cualquier tipo de obstáculo en las dunas, estamos frenando ese intercambio de arena que hay entre playa y dunas. Y la playa ya, si se erosiona, no recibe arena de la duna. ¿De acuerdo? Estamos rompiendo el intercambio arenoso. ¿Vale? También al cortar este intercambio hay pérdida de arena en las propias dunas. ¿Vale? Hay incluso a veces que los sistemas, al no estar alimentados de arena, se acaban perdiendo y se produce tanto la erosión de las dunas como de la playa. Aparte de los impactos por el crecimiento urbano, si añadimos que se va a hacer una costanera porque hay un proyecto inmobiliario que necesita acceso, eso supone impermeabilización ya de las dunas y además el sellado de la arena. Esa arena normalmente se sella dentro de esas placas de hormigón que se ponen en las costaneras. ¿De acuerdo? Y si este proyecto además es un megaproyecto y va asociado con un aumento del tránsito y de los usos de la zona de alrededor, pues hay una degradación por un uso intensivo de las dunas, por un paso. ¿Sí? Profe, y Dígame. entonces eso tiene que ver con el motivo por el que las playas en Concón cada día sean más pequeñas. Playa Negra, Playa Amarilla, cada día desaparecen cada vez más. No, no tiene. Bueno, la duna de Concón es una duna relicta, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que hace mucho tiempo atrás que ya perdió este intercambio de arena y además nosotros no vimos cuando eso ocurrió. Es tiempo pasado, ¿de acuerdo? Escalas geológicas. Seguramente, ¿por qué las playas? Una pregunta. ¿Qué? ¿Cómo es posible que construyan edificios como ahí alrededor de las dunas? Si como que el terreno tampoco es muy estable. No lo sé. O sea, estabilizarán el terreno antes. ¿De acuerdo? Poniendo cajones que sellen la arena, poniendo pilares. No sé cómo lo harán, pero sí, de alguna forma estabilizarán ese terreno. La disminución de arena de las playas y la desaparición de playas está ligado a un aumento de las marejadas, que se está viendo el origen aún de ese aumento. ¿De acuerdo? El perfil, una playa tipo
se erosionaba en invierno, pero la arena que erosionaba dejaba, se quedaba debajo del agua, ¿de acuerdo? Se quedaba ahí amontonada debajo del agua, y cuando las condiciones ambientales, o sea, en verano, eran más favorables, no había un oleaje tan intenso, esa barra, esa acumulación de arena que había estado ahí esperando, empezaba a migrar por acción del oleaje hacia la costa, ¿de acuerdo? Y entonces se restauraba. Hoy en día no se da tiempo a que ese proceso ocurra, porque hay más marejadas. Entonces hay muchas marejadas consecutivas y la barra de arena que se acumula debajo del agua acaba desapareciendo, porque hay muchas marejadas que erosionan. ¿Sí? Entiendo, muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? O sea, dos comentarios. Sí. Lo que me llamaba mucho la atención lo que decía Anaís, porque también recuerdo cuando chico que Playa Amarilla era gigante, y hoy en día cuando uno pasa por ahí, en verdad como que casi ni existiese la playa. Y claro, también a priori uno hubiese pensado que era un efecto directo, digamos, del desarrollo inmobiliario sobre las dunas. Y referente a lo que decía Montserrat, yo creo que eso es algo de largo aliento, ya desde que se hace el camino costero que une a Viña con Concón, que eso debe ser en los años 60. Luego, bueno, toda esa parte de Concón antes pertenecía a Viña del Mar. Después se conforma la comuna de Concón, no estoy seguro si el año 94, 95 por ahí. Y toda esa zona se define como un área de extensión urbana del núcleo histórico de Concón, que después se desarrolla y tiene, bueno, habría que ver, que revisar, a propósito, muy entre paréntesis, que llegó ayer la información de Concón, así que la voy a subir ahora, referente a los planes reguladores de ahí. Eh, se deben haber dado normas muy promotoras para el desarrollo inmobiliario en esa zona, porque precisamente tiene una vista hacia Valparaíso, y bueno, está ahí en la costa, se le puede sacar mucha plata, es muy exclusivo, y por lo tanto se convirtió en un gran nicho de renta para la clase media alta, clase alta en Chile. ¿Ya? Pero creo que tiene que ver con eso y las posibilidades sobre construir en la duna. Bueno, pienso que hoy en día la tecnología de construcción permite, digamos, tener unas fundaciones muy gigantes hacia abajo y darle estabilidad, pero igual creo que esto es nuevo, ¿ya? Es decir, toda esta zona de Concón, si bien poco a poco, ¿cierto? En los 90 con los edificios enterrazados se empezó a desarrollar, yo creo que ya es 2008, 2009 en adelante, que empieza a tener más proliferación, sobre todo en esta década, que ya se termina de constituir y urbanizar más a gran escala todo eso, con los bosques de Montemar, con comercio, ¿cierto? Y otro tipo de infraestructura, hoy en día se van a hacer parques, y habría que verlos con un terremoto también, o sea, acá no hemos tenido en la zona un terremoto de alta intensidad como el del 85, ¿no? Más allá que el del 2010 igual fue significativo, pero concretamente acá no había un terremoto como en el del 85, y bueno, si eso llega a suceder en algún minuto habría que ver cómo resiste toda esa tecnología o no, porque lo que sí se ha podido ver es que en la zona del Almendral en Valparaíso, con todo ese suelo arenoso, no resiste muy bien, ¿ya? Siempre lo que más está dañado es el Almendral, incluso en edificios, aunque pasara viola, por ejemplo, ese edificio de Rodríguez ¿cómo es que se llama? Con Errázuriz, ¿ya? Ese edificio quedó dañadísimo por dentro, o sea, solo que no se logra ver toda esa información, ¿cierto? Pero habría que verlo con un terremoto. Eso ya, no me tengo más, disculpe, profe. No, tranquilo. Yo también opino lo mismo, que sí, que si llegase un terremoto, las dunas están sobre material no consolidado y habría que verlo, sí. Perdón.
Entiendo una cosita, disculpen. Entiendo que el fundamento bajo la duna es en roca. Y lo otro, el camino tiene más de años. Fue abierto aproximadamente en 1917. Y de hecho hay una placa con una tronadura que indica la tronadura que se hizo por el presidente de la República de la Moneda para abrirlo. Disculpa, no se alcanzó a escuchar porque en un momento se cortó. No se alcanzó a escuchar. Disculpa, correcto, son dos cositas. Uno, entiendo que los fundamentos, digamos, bajo la cubierta, por así decirlo, de las dunas, hay roca sólida, en el caso de los Vale. edificios. ¿Ya? De tal manera que no creo que el riesgo venga por ese lado. Y en el caso del camino costero, este fue abierto en 1917, es decir, ya lleva más de 100 años, 104 años de su apertura, y que fue iniciada con una explosión de dinamita por el presidente de la República desde La Moneda, en Santiago. De hecho, en el camino costero, si mal no recuerdo, en Costa Brava, hay una plaquita que lo recuerda. Eso. Claro, de que se puede construir en casi cualquier terreno o condición, eso es posible arquitectónicamente, solo depende de cómo se diseña una estructura, pero es posible construir en casi cualquier terreno, incluso habiendo agua, por ejemplo. Pero claro, el impacto ambiental es mucho mayor y también los costes son altísimos. En el caso de las dunas, imagino que lo que hicieron fue realizar vigas en las fundaciones, vigas de fundación, para amarrar las fundaciones entre sí y que trabajen como un conjunto ante cualquier movimiento sísmico, o porque la arena también tiene una propiedad que es que no tiene una forma, o sea, no se aglomera tanto, es decir, que se puede desarmar fácilmente, pero sí es posible desarrollar proyectos que se puedan emplazar en arena, eso no es un problema. Ahora, claro, los impactos son mucho más altos y también los costes. De todas formas, puede ser que la duna no sea todo arena y evidentemente debajo de cierta capa de arena haya roca. Claro, también eso se descubre cuando se hacen las calicatas, que son unas exploraciones hacia el suelo que se realizan previo a un proyecto. Entonces ahí se ven los niveles del suelo y dónde está el nivel freático, que serían las aguas si es que existen, NAPA, y todo eso se ve en los estudios previos. Dejamos atrás las dunas, nos vamos a centrar en las playas. Las playas, igual que la duna, es una acumulación de sedimento no consolidado. Puede ser de diferente origen, dependiendo también la franja climática donde estemos, pues habrá más probabilidad de encontrar una playa de conchas, que se da en el Caribe, ¿de acuerdo?, que una playa de arenas de sílice como las que nos encontramos en las zonas templadas. Pero también hay playas de gravas que están más cerca de donde se genera o se erosiona el sedimento. ¿De acuerdo? El sedimento, cuanto más fino es, más trabajado está y más transportado. ¿Sí? Cuando hablamos de playa, hay tres partes de la playa. Hablamos de la parte sumergida de la playa, ¿de acuerdo? Allí donde os he dicho que se formaban las barras de arena. Luego tenemos una parte que está continuamente mojándose y retirándose el agua, el intermareal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el supralitoral, ¿vale? O la parte de atrás de la playa. ¿Sí? A medida que nos alejamos del mar, va a haber más desecación. Por lo tanto, en la playa vamos a tener muchos tipos diferentes de animales y vegetales adaptados a ella, a este ambiente, ¿de acuerdo? Animales que están adaptados a condiciones de humedad y de salinidad alta, pero animales que no lo están tanto y entonces están en las
partes más elevadas de la playa o más alejadas del mar. ¿Sí? Cuando nos encontramos en esta zona que es híbrida, que se está continuamente mojando, humedeciendo y secando, entonces tenemos animales que están, o organismos o vegetales que están mucho más adaptados a la desecación y a la energía del oleaje. ¿Sí? No hay vegetación fija. Y la mayoría de animales que podemos ver viven escondidos, enterrados debajo de la arena. ¿Sí? El ejemplo más evidente es el cangrejo. ¿Mm? Son ambientes muy secos, muy áridos, con pocos nutrientes también. Y entonces los animales tienen que arriesgar a ir al intermareal, a donde hay ese vaivén de agua, para captar los nutrientes que trae el mar consigo. ¿Mm? Las funciones ecosistémicas de las playas, pues como todo lo que estamos hablando, ofrece servicios culturales, ligados a la recreación también, al paisaje, purifican la atmósfera porque todo cuerpo de agua, no solo las playas y el mar, océano adyacente, sino todo cuerpo de agua, río, lago, tiene la capacidad de absorber de cierta forma el CO2 en mayor o menor medida, así que purifican la atmósfera. También el mar, al tener contrastes térmicos por su composición menos elevados, hay una variación de temperatura menos elevada que en la Tierra, suavizan el clima, entonces es mucho más agradable estar al lado de la playa porque no hay tanto contraste térmico que no estar más alejado, continente adentro, donde no llega la influencia del mar, donde hará más frío o más calor. ¿De acuerdo? Protege, alberga la biodiversidad, amortigua marejadas, ¿no? Si hay suficiente arena, si hay una playa consolidada y si se le deja este tiempo estacional de verano y invierno para recomponerse, amortigua las marejadas, si no, se las lleva. Pero es mejor que se las lleve a que no encuentre nada y entonces se lleve lo que hay detrás, que es lo que está pasando en Algarrobo y en la foto que os he marcado, en San Alfonso del Mar. ¿Sí? Ya es una construcción de los años 90, en su momento no se tuvo en cuenta esta dinámica y ahora está afectando directamente a sus piscinas, el embate de las marejadas. ¿De acuerdo? Controlan la erosión. Si hay playa, la erosión está controlada. Como antes he explicado, también ayuda a la prevención de los tsunamis. ¿De acuerdo? Es agente transportador y erosivo, tanto el viento como el agua. Y las playas generan energía, ¿de acuerdo? Tanto el proceso de marea como del oleaje puede asociarse a unos mecanismos especiales, a unas boyas o a unas compuertas y generar energía. Impactos en las playas, impactos del crecimiento urbano. El uso intensivo, como pasaba con las dunas, degrada la playa.
y el uso intensivo en cuanto al movimiento de tráfico rodado, de coches por la duna, como de personas, incluso también si pasan por un sendero, ¿de acuerdo? Como la propia maquinaria del proyecto inmobiliario. Se destruye la fauna que hay ahí. Digo fauna porque hay aves que anidan en la playa, ¿sí? Entonces, hay aves que anidan allí, y si hay continuamente algún estresor, no lo harán, y además hay la posibilidad de perder esos grupos, ¿sí? También el impacto más directo y que está afectando mucho a las playas de la quinta región es la rigidización. Hubo una rigidización en todos los sentidos, tanto por urbanismo, por construcción de costaneras, como por construcción de escolleras y puertos, ¿no? Hubo una tendencia en los años 80 donde se ponía estructuras rígidas precisamente para frenar la erosión. Tras el paso del tiempo, se vio que no eran efectivas, que evidentemente frenaban la erosión justo enfrente donde se colocaban, pero en los laterales de donde estaban, donde se acababa esa construcción, producían mucha más erosión. ¿De acuerdo? ¿Qué amenazas hay, además de la que os acabo de explicar? Pues que a la construcción de costaneras haya un sellado de la propia playa de arena, y que además de la concentración de la población, pues aumente, como aumentaba la sobreexplotación del acuífero, también puede aumentar la contaminación y la acumulación de residuos. ¿De acuerdo? Nos pasamos a los humedales. ¿Alguna pregunta de playas? Los humedales son ecosistemas mixtos. Mixtos entre agua y tierra. ¿De acuerdo? Son ecosistemas con muchos nutrientes y donde incluso a veces no solo se mezcla agua y ecosistemas terrestres, sino también agua salada y agua dulce. Entonces hay mucha variedad de ambientes ligados a un humedal. ¿De acuerdo? Lo que le da una gran riqueza, incluso cuando hay zonas de agua estancada que huelen mal o que hay mosquitos también, ¿de acuerdo? Porque eso influye en los ciclos de los nutrientes. ¿Mm? Ramsar, que es el convenio que protege a los humedales por excelencia, define que el humedal, da igual si es natural o artificial, sigue siendo humedal. ¿De acuerdo? Característico de ellos, aparte de esta interacción que hay entre agua y tierra, es que siempre van a estar anegadas, ¿sí? Ya sea temporalmente o permanentemente, y además que esta capa de agua no es muy profunda. Normalmente no es muy profunda. ¿Mm? Las funciones ecosistémicas, pues son sistemas muy variados que tienen vegetación, por lo tanto hacen fotosíntesis y por lo tanto capturan el CO2 atmosférico y nos limpian la atmósfera, ¿sí? Del lugar.
Aparte de eso, hay filtración de agua. La tierra está saturada de agua, pero está casi siempre en continuo movimiento. Y esta filtración por las arenas o los terrenos del humedal hace que se purifiquen las aguas. Se recargan acuíferos, nos aportan alimentos, también tienen un valor paisajístico muy elevado. Están normalmente asociados dentro de un humedal, ¿de acuerdo? Si estamos en costa, están asociados también a playas, ¿de acuerdo? Pues amortiguarán las marejadas si están asociados a playas. Si tenemos un humedal que está más arriba en nuestro cauce del río, amortiguará cualquier perturbación que se cree en el mismo cauce, ¿de acuerdo? Y también de esta forma pues se reducirán las catástrofes y estoy pensando a lo mejor en el derrame de un ril de una industria, pues lo amortigua, no deja que pase más allá, ¿de acuerdo? ¿Qué impactos tienen el crecimiento urbano en los humedales? Pues igual que pasaba con las dunas, también ha sido tendencia a nivelar ese terreno, ¿de acuerdo? Y a desecarlo, a extraer el agua de ese terreno, a nivelarlo, a rellenarlo para nivelarlo. Y en algunos casos esporádicos se ha también ligado a la construcción de canales en la costa y de proyectos que además tenían o vendían la fantasía de poder ir con barquita, ¿de acuerdo? Han generado pozos con profundidades más elevadas, incluso llegando a desestabilizar los acuíferos que había, ¿de acuerdo? A borrarlos. Al hacer todo esto, impermeabilizan el suelo, evitan que haya colación de agua y también se salinizan los acuíferos. Las amenazas, por lo tanto, más directas respecto a eso es la inundación, como hemos visto en el proyecto de los muelles, y la pérdida del ecosistema. Si se borra el ecosistema, hay pérdida. Al igual que pasaba con las quebradas que eran originadas en su mayoría por la escorrentía y pasaba agua en algún momento y ahora también pasará, con los humedales ocurre lo mismo. Allá donde había agua, volverá el agua. En algún momento hay que esperar que vuelva. ¿Cómo evitar las inundaciones? Pues si ya está construido el humedal, elevar la zona, hacer mejores drenajes, no sé, si no, evitar construir en humedales. ¿Dudas? Ya el último sistema ambiental que vamos a ver son el de los acantilados, ¿de acuerdo? Es un poco más de lo mismo. Las características de los acantilados, se tratan que es una costa alta, que es escarpada, la pared es muy vertical, ¿de acuerdo? Y que sobre todo tienen
un valor paisajístico impresionante porque funcionan como miradores. ¿Sí? Entonces ahí está el rasgo destacable de los acantilados. Su formación tectónica y por abrasión del oleaje. ¿Sí? Abrasión, erosión del oleaje. Las funciones ecosistémicas son la cantera, es de donde se saca el sedimento que luego va a alimentar a las playas. Luego se va a trabajar y va a alimentar a las playas. ¿Sí? También es vital en el ciclo de los nutrientes y la cadena trófica, ya que es fuente de alimento, de fibras naturales, ¿de acuerdo? De madera de algunos árboles que crecen en las verticales. Luego hay aves, sobre todo, que están acostumbradas también a nidificar en las grietas de los acantilados. Por lo tanto, protegen y albergan una diversidad muy variada y además adaptada a la verticalidad, a la salinidad y a las salpicaduras del oleaje. Obvio, es una pared para amortiguar los eventos extremos y además, como yo he dicho antes, está asociado pues al disfrute del paisaje, ya que son excelentes miradores. Impactos. El primer impacto, como en todos los otros ecosistemas, era la pérdida de hábitat. También hay la pérdida de sedimento y la destrucción del propio acantilado porque se han utilizado como canteras. ¿Sí? Puede haber una degradación paisajística, no es lo mismo ir a un mirador natural, entre comillas, que ir a un mirador donde alrededor todos son urbanizaciones. ¿Sí? Y luego la construcción en muchas ocasiones ha incidido en la dinámica litoral del acantilado. Incluso hay problemas de erosión de acantilados que se están cayendo con construcciones encima. ¿De acuerdo? El oleaje va erosionando la parte de abajo del acantilado y una vez hay una socavación suficiente para que la gravedad ayude a que la masa que hay encima caiga. Y una vez cae, si hay algo también construido encima, se caerá. ¿De acuerdo? Y en muchos casos se ha de tener en cuenta esta erosión del pie del acantilado a la hora de construir. ¿Sí? También en ciertas ocasiones se ha construido infraestructura en este pie de acantilado que ha evitado precisamente que los procesos erosivos no se realizaran y por lo tanto que las playas que estaban alimentadas por esos procesos erosivos desaparecieran. ¿Alguna pregunta sobre acantilados? Con esto acabo mi presentación. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Estuvo muy interesante y la información es bastante útil para los casos que estamos estudiando de conflicto inmobiliario, especialmente los que se sitúan en zonas costeras, o sea, zonas litorales, ahora que entiendo la diferencia entre costa y litoral, como por ejemplo en las dunas de Concón, el Parque Las Salinas o
el que está ubicado en Puchuncaví, en Maratué, en los acantilados. Entonces espero que a todos los estudiantes y las estudiantes les haya servido mucho la clase. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros. Espero que se haya entendido todo, aun cuando estaba nerviosa. Gracias, Marina, muchas gracias. Nada, sumarme a lo que decía la profesora Milena, que generalmente en la sociología desatendemos la variable, o no la variable, o sea, que chico queda como para una variable, sino que la condicionante naturaleza, ¿no? Como que no existiese dentro de la misma sociología urbana o de otras subdisciplinas del área. Entonces creo que es interesante tener estas nociones para poder entender la interacción entre sociedad y naturaleza. De ahí poder profundizar mucho, ¿no? De hecho, bueno, Engels tiene un libro sobre dialéctica de la naturaleza que es muy interesante, ¿ya? Así que un punto de partida, eso, disculpen que tengo una gata acá que me está atacando. Que va a ser interesante también esto para poder pensar en conceptos sintéticos con los que podamos poblar la cartografía, porque acá tenemos un trabajo final que armar, que es una cartografía de conflictos inmobiliarios en el área metropolitana. Entonces, vamos a ver cómo sintetizamos toda esta información, cómo la utilizamos después en el curso para poder llegar a conceptos o ideas claves que puedan ser difundibles para entender lo que está sucediendo en estos lugares, ¿ya? Te quería pedir igual si es que después me podían mandar alguna bibliografía básica general que yo pudiese compartir en el curso, y para la gente del curso estén o presten atención al correo en la tarde porque hay alguna información relevante. Recuerden que la próxima semana hay que entregar la primera evaluación correspondiente a la lámina, ¿cierto? Y al dossier. Y sí, no hay problema en recibir copia de la presentación. Hay unas preguntas ahí que en cuanto termine de dar la información las comentamos. Que la próxima semana tienen que hacer o entregar la primera evaluación, y también un ejercicio muy mínimo que les vamos a pedir con la profe, que tiene que ver con empezar ya a pensar en ideas, comenzar a pensar en conceptos, en procesos que estén dándose dentro del área metropolitana, como para empezar a trabajar el mapeo, ¿ya? Así que eso, y les comparto las preguntas a la profe, y dice: aproximadamente qué edad tiene el agua proveniente de vertientes, y cuánto tiempo tarda en crearse un centímetro de, ahí se me va la pregunta, un centímetro de suelo vegetal agrícola. Lo del agua de vertientes depende de dónde esté la fuente de origen, no sabría decirlo concretamente. Y lo del suelo, el centímetro de suelo con nutrientes y humus, atiende a procesos biológicos. No sabría tampoco darte un tiempo concreto, pero va a depender de cuánta cantidad de materia orgánica haya directamente. Entonces, si hay mucha materia orgánica para descomponerse, va a tardar más que si hay poca en tiempo, porque las capas aneiro, o sea, las capas va a depender del grosor, ¿de acuerdo? Y las capas que estén tocando el suelo no tendrán un oxígeno suficiente, entonces estarán en condiciones sin oxígeno y la descomposición tomará otra vía que tarda más. En cambio, las capas más superficiales, sí, ¿de acuerdo? O sea, si lo que buscamos es un centímetro concreto, obvio que si hay poca materia orgánica tardaremos mucho en conseguirla, ¿de acuerdo? Pero con mucha materia orgánica también tardaríamos.
hasta que se hiciese todo el proceso. Eso, muchas gracias, Marina. Estuvo muy entretenida, muy nutritiva, muy amplia también, así que te agradecemos el tiempo dedicado, porque ya acá ahora hay 1 hora y media, pero para preparar la presentación hay otro rato bien largo, entonces te agradecemos mucho eso. Y también un gusto verte, de agradecerle a todos. Entiendo que ya tienen otra clase ahora muy rápido, les pedimos disculpas por la demora, pero también era muy importante e interesante lo que vamos a ver. Entonces, bueno, esperamos que lo entiendan por ese lado, y obviamente vamos a compensar el minutaje en las otras clases, pero bueno, eso. Perdón por alargarme. Muchas No, gracias a vosotros tranqui. por invitarme. Gracias, Marina, que estés muy bien. Igualmente. Gracias. Chao a todas y todos. Chao, Muchas Anaís. gracias Chao, por el Carlos. Gracias al taller. correo. Muy interesante. Me gustó Nos mucho. estamos viendo. Nos Muchas estamos gracias por el viendo. taller. Que estén bien.